El Apocalipsis, libro que narra los sucesos ocurridos en el siglo I después de Cristo, luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No predice, no tiene la función ni la intención de predecir eventos futuros, sino que tiene la esperanza puesta en la segunda venida de Cristo para terminar con la matanza de los primeros cristianos. En esta época solo existía una sola iglesia cristiana, la Iglesia Católica Romana. La primera bestia es César Nerón, el 666. Los hebreos no tenían números, así que usaban su alfabeto para asignar a las letras valores numéricos. Es decir, por ejemplo, Aleph, que era una de las letras, la primera letra valía el número 1. Y así sucesivamente. Con los valores numéricos que no estaban en el alfabeto, sumaban 2 o más letras. Por ejemplo, el número 51. Sumaban Aleph, que valía 1, más Nun, que valía 50, y entonces ya tenían el número 51. El nombre en hebreo de César Nerón, quien fue emperador del Imperio Romano desde el año 54 después de Cristo hasta el 68 después de Cristo, los números que corresponden a cada letra son 50 más 200 más 6 más 50 y 100 más 60 y 200, lo que totaliza 666. La mujer vestida de sol es la Virgen María. Aunque muchos protestantes protestan que no es la Virgen María, el siguiente versículo no deja lugar a ninguna duda. Apocalipsis 12:5. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Porque en sentido literal, fue ella quien dio a luz a Cristo, mientras que Cristo estableció su iglesia. Hay teólogos que tergiversan el sentido literal para indicar que la Biblia diga lo que ellos quieren interpretar, pero no es lo que dice la Biblia. María, el arca de la nueva alianza, como lo indica la tradición del Santísimo Rosario. Antiguamente la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos, así que el capítulo 11 y el 12 eran un mismo texto. Apocalipsis 11:19 dice: y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de la alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos, y fragor y truenos, y temblor de tierra, y fuerte granizada. Ahí termina el capítulo 11 y empieza el 12, es decir que es prácticamente la continuación. Entonces en el versículo 1 dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. El sol, la luna y las estrellas simbolizan a la iglesia. Son una figura aparte de la mujer. La mujer, vamos a ver que es la Virgen María, mientras que el sol, la luna y las 12 estrellas son la iglesia. Esto se toma del sueño de José del libro del Génesis. El sol, la luna y las estrellas simbolizan el pueblo de Dios. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios, del nuevo pacto, con quien Cristo signó con su sangre el nuevo pacto. La mujer es la nueva Eva, la Virgen María, madre de los creyentes. La mujer no representa a la iglesia, sino que a la Virgen María. El dragón es el demonio, tal como lo dice la Biblia en sentido literal.
Dice Apocalipsis 12:9, y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. La segunda bestia se refiere al emperador Domiciano. ¿Cómo sabemos que es Domiciano? En primer lugar, porque este emperador, de acuerdo a la historia, desterró a San Juan a la isla de Patmos. Domiciano fue el responsable de haberlo desterrado, directamente él, este emperador. Y esta constituye nuestra fuente extrabíblica. Pero en segundo lugar, la Biblia nos da otro parámetro. Dice que son 7 reyes a partir de la primera bestia, que es Nerón. Y si contamos los emperadores luego de Nerón, el séptimo es Domiciano. Domiciano es el séptimo emperador después de Nerón. Está 1 Nerón, 2 Galba, 3 Otón, 4 Vitelio, 5 Vespasiano, 6 Tito y 7 Domiciano. Los protestantes usan este pasaje contra los papas, pero de cualquier época. No saben de qué época. No tienen un parámetro exacto. Mientras que la historia universal es muy clara, que son 7 reyes o emperadores luego de Nerón. Y por eso sabemos que a ciencia cierta se trata de Domiciano. Nerón fue terrible, pero Domiciano, aparte de deportar a San Juan, lo hirvió en aceite de acuerdo a la tradición. Su intención era matarlo. Apocalipsis 17:9 dice: aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. Son también 7 reyes. Recordemos que nosotros los cristianos tenemos una historia. Tenemos una sagrada tradición apostólica, que es la revelación que Jesucristo nos dejó de forma oral. Y no únicamente una sagrada escritura como los protestantes. Así que para nosotros la tradición, lo que la tradición dice o la historia universal registra, es verdad. No anteponemos la Biblia a la historia, porque esos son sucesos verídicos los que registra la historia. Al decir cristianos es en referencia a los originales, que tenemos una historia de 2000 años, es decir, la Iglesia Cristiana Católica Romana. Anticristos no figuran en el Apocalipsis. Muchos confunden los anticristos con las bestias, pero en la Biblia no está ni una sola vez el anticristo en el libro del Apocalipsis. Donde sí figura es en una de las cartas del apóstol San Juan. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 18 al 19. Dice: hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, son muchos anticristos que han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Muchos anticristos. Implica que estos son los que salieron de entre nosotros. Nadie ataca más a los cristianos originales que a aquellos protestantes que salieron de entre nosotros. Ninguna otra religión, ni el Islam, ni los hindúes, ni los budistas. El milenio significa mucho tiempo. No significa 1000 años literalmente. Tampoco implica que Cristo vaya a venir a la tierra antes de su segunda venida. El bautismo es la primera resurrección. Romanos 6, 3 al 4 nos dice: ¿o es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Fuimos bautizados con él, sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado
de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así nosotros también vivamos una vida nueva. Y vemos que Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. El milenio, 1000 significa mucho tiempo, mucha cantidad de algo, ya sea de tiempo, de personas o de lo que sea. 1000 no significa exactamente 1000 en la literatura bíblica. Según los protestantes, Cristo vendrá 1000 años a reinar a la tierra antes de su segunda venida. Toman literalmente 1000 años de un pasaje que habla del bautismo, la primera resurrección. Veremos por qué, tomando en cuenta que el bautismo es la primera resurrección, resulta más claro por qué es que Cristo no va a venir 1000 años acá. Los 1000 años son el tiempo entre el bautismo y la segunda venida de Cristo, cuando vamos a resucitar, que es la segunda resurrección para el cristiano. Apocalipsis 20 dice: los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. Es la primera resurrección. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Con el bautismo somos sacerdotes y reyes, que reinamos junto con Cristo mucho tiempo. No son 1000 años literalmente, ni Cristo vendrá antes de su segunda venida. Cristo no vendrá a la tierra antes de su segunda venida gloriosa. Veamos en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez, sin relación ya con el pecado, a los que esperan para su salvación. No habla de una tercera venida, dice claramente una segunda vez. Apocalipsis es un libro de esperanza, no es para tener miedo, sino consolación. Fue escrito para los primeros cristianos. Describe sucesos del siglo I que ya ocurrieron, que no van a volver a ocurrir. No predice el futuro. Busca consuelo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y por eso es que aparece ahí. Y en la promesa del cielo eterno. Estos sucesos descritos ya ocurrieron. No hay que tener miedo. Los protestantes utilizan este libro para atacar a la iglesia, pero todo se debe a una incorrecta interpretación aplicada a un futuro completamente incierto. María, madre de los cristianos, de los creyentes en Cristo. Jesús nos deja a su madre al pie de la cruz en el Evangelio de San Juan, que es el autor del Apocalipsis. Apocalipsis 12:17 dice: entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Yo estaba de pie sobre la arena del mar. Es importante notar que San Juan es el autor del Apocalipsis y es el apóstol a quien Jesucristo dejó a su madre. Por eso afirma que somos nosotros también hijos de la Santísima Virgen María, como parte del cuerpo de Cristo. San Juan nos invita a orarle a la Virgen María, la elegida por su intercesión poderosa. La segunda epístola del apóstol San Juan, versículo 1, capítulo 1, dice: el presbítero a la señora elegida y a sus hijos. Y ahora te ruego, señora. Nótenlo, y ahora te ruego, señora. Y no es que escriba un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros. Y en esto consiste el amor, en que vivamos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, como lo habéis oído desde el comienzo, que viváis en el amor. Y Apocalipsis 12:17 dice algo muy similar, que es precisamente el mismo autor, San Juan. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los
mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Se trata del mismo autor, San Juan, quien ruega a la señora elegida. Indica que sus hijos son los que guardan los mandamientos. San Juan toma características de unas bestias de las que aparecen en el libro de Daniel, lo que significa que está hablando de un imperio, no de una iglesia, como dicen algunas personas. Apocalipsis 13:2. La bestia que vi se parecía a un leopardo, con patas de oso y fauces de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. Lo que implica que las bestias en ambos libros son imperios que han atacado al pueblo de Dios, a Israel en el Antiguo Testamento y a la Iglesia en el Nuevo Testamento. En el libro de Daniel se refiere a Asiria, Babilonia, Persia y Grecia, y en el Apocalipsis a Roma, no a la Iglesia de Roma, sino al Imperio Romano. Las ciudades de las 7 colinas son 2, Jerusalén y Roma. Ambas tienen 7 colinas. Y en el Apocalipsis se refiere a ambas. Vamos a ver cómo y por qué. Apocalipsis 17:9. Aquí es donde se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas donde se asienta la mujer. Ambas tienen 7 colinas. ¿Cómo saber cuándo se refiere a Jerusalén y cuándo se refiere a Roma? Cuando habla de que asesinaban a los profetas o a Cristo, se refiere a Jerusalén. Cuando habla de la persecución de los cristianos, al que llama santos, del siglo I después de Cristo, se refiere a Roma, al Imperio Romano, no a la Iglesia de Roma. Apocalipsis 16:6 dice: porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Se refiere a ambas, a Jerusalén y a Roma. Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer que se embriagaba con la sangre de los santos y de los mártires. Se refiere a Roma. Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente significa Sodoma, donde también su Señor fue crucificado. Se refiere a Jerusalén, porque nuestro Señor fue crucificado en Jerusalén. Todos los protestantes confunden a Roma con la Iglesia de Roma. En el Vaticano no existía en aquella época cuando se escribió el libro del Apocalipsis. Ya vimos que no pretende adivinar el futuro. Y además se queda fuera del perímetro de las 7 colinas, como se puede ver en la figura. La carta a los romanos de la Biblia es para la Iglesia de Roma, no para el Imperio Romano. Y es precisamente la primera carta que aparece en la Biblia, por su importancia. Y es precisamente la Iglesia Católica Romana. Es la única iglesia que subsiste de las que están en la Biblia hasta la actualidad, la de Roma, porque los ortodoxos surgieron en Constantinopla, la cual no figura en la Biblia, solo Roma. Los protestantes confunden el traje del sumo sacerdote judío con los trajes de los sacerdotes católicos, los cuales, por cierto, no tienen piedras preciosas. Entonces Apocalipsis 18 dice: ay de la gran ciudad vestida de lino, púrpura y escarlata, que es Jerusalén, resplandeciente de oro, piedras preciosas y perlas. Y en la Biblia pues aparece cómo eran las características del traje del sumo sacerdote: vestido de violeta, escarlata y carmesí, lino fino, y con unas piedras en el pecho. El sumo sacerdote vestía de púrpura y escarlata. Fue quien ordenó la muerte de Cristo y la persecución de los cristianos. La mujer significa la nueva Eva, la Virgen María. Los protestantes dicen que Jesús no quería a su mamá, porque le decía mujer. En realidad es un título, así como Eva es la madre de todos los vivientes, la Virgen es la madre de todos los creyentes, es la nueva Eva del nuevo pacto. En Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Y en Apocalipsis 12:1, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol. Así de importante es
para Jesús, nuestra Santísima Madre. Los 144.000 no es un número exacto, sino que tiene un significado. 12 por 12 es 144. 144 por 1000 es 144.000. 12 son las tribus de Israel, 12 apóstoles, 1000 una gran cantidad. Significa los salvos del antiguo pacto más los salvos del nuevo pacto en una gran cantidad.